puede que la tabla que estás soñando usar sea exactamente la tabla que hoy te está frenando. Porque en el surf, cambiarse demasiado pronto a una tabla más chica no siempre significa progresar más rápido. A veces significa perder remada, control y confianza. Y en este video vamos a hablar de cuándo sí te toca hacer ese cambio, cuándo no, y por qué modelos como la JS Zero Gravity pueden engañar a muchos surfistas que todavía no tienen la técnica para aprovecharlos de verdad. Bueno, Leyen, aquí estamos nuevamente en Mental Surf y Escena Surfera con Rodrigo y vamos a hablar de algo espectacular, de tablas. Cuando uno va a hacer la transición a una tabla más corta o una tabla más estrecha, hay que ser bien consciente porque tenemos que saber si nuestro surfing realmente es el adecuado al nivel que tenemos, si nuestro nivel ha subido para ese tipo de tabla. Pero tú sabes, Rodrigo, que si tú no vas al agua constantemente, el surfing no va a progresar. Entonces, muchos de los errores es que cuando la gente se quiera pasar a tablas más cortas, finas, es porque ya quieren empezar a pillar olas más grandes y les cuesta pasar la tabla que ellos tienen por debajo del agua. Y es que es súper entendible. Pero si aún no controlas tu tabla, ¿cómo vas a hacer la transición a tabla más corta? Entonces, ahí está lo que más tienes que saber, cuándo es el momento exacto para poder cambiar esa tabla corta. Cuando ya controlamos nuestra tabla, cuando ya estamos pillando olas, pegando giros, y ya vemos que nuestra tabla nos está frenando nuestro avance, y ya llevamos un tiempo, más o menos un año. Hay gente que progresa muy rápido, pero estamos hablando en general. Mínimo para pasarte a este tipo de tabla más corta es mínimo por lo menos unos 2 años yendo al agua constantemente 3 veces por semana. Mira, la verdad es que uno se puede dar cuenta que la tabla te está limitando es cuando ya no podías avanzar más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando uno ya sabe que entiende, empieza a entender el timing, cuando el set viene, se prepara bien, rema bien, se coloca de pie, ya estás disfrutando la ola, surfeando la ola, generando un poco más velocidad a la tabla, pegando unos primeros giros, y ya un surfista ya dice, mira, sabes que ya estoy bien, estoy corriendo ola, me coloco pie, pego unos giros, entiendo las posiciones, si es derecho, izquierda, voy controlando. Mientras más uno entiende de surf, más fácil va a ser progresar. Y ya te das cuenta que querer ir en olas más grandes, pero la tabla que tú ya tienes no te permite ir en olas más grandes porque vas con mucho litraje. Entonces, al poder pasar la tabla por debajo del agua, te va a impedir aguantarla porque flota mucho. Y eso fue lo que no hablamos en el programa anterior, porque cuando nosotros ya hacemos la transición de una tabla que es un evolutivo y nos pasamos a una tabla más corta, ya tenemos que bajar el litraje. Y ahí nuevamente el surfista es donde más tiene problemas y se estanca. ¿Sabes por qué, Rodrigo? ¿Por qué? Porque cuando nos cambiamos a una tabla que es más estrecha, no nos vamos a tirar aquí un high performance como la que tengo acá. Estamos hablando una tabla que es para un principiante cuando haces la transición, que sigue siendo anchita arriba, pero muy parecida a una tabla normal como de un pro, solamente que es más ancha y la nariz no es tan estrecha, el nose, y termina en la cola que es redonda, que estamos hablando del tail, un round tail, eh, y más volumen. Pero al bajarte imagínate que una persona está surfeando con 42 litros, un evolutivo. Cuando bajamos a una tabla por lo menos 32, 34 litros, a reducir todo ese litraje ya la tabla no va a flotar igual. Y por ende, tus brazos, tu cardio, la remada, no es exactamente igual que una tabla que es más grande, con más litraje. Entonces, ahí viene el otro problema que me pasó a mí. Cuando me pasó una tabla más corta, me asfixiaba, Rodrigo. Podía pasar la ola por debajo, pero ya si venía el set, me los comía y me quedaba estancado ahí, no podía llegar porque no tenía remada, no tenía cardio, no tenía la suficiente fuerza, porque cuando venís con una tabla que flota un montón, pegáis 4 remadas y avanzáis al tiro. Y ese es el otro problema, que mucha gente se agobia y algunos dejan el surfing, porque ahí empiezan nuevamente de cero. Ahora tú pensabas que tenías un nivel intermedio porque con un evolutivo ya pillabas ola, pegabas giraco, estabas surfeando, pillando ola, y ahora te das cuenta que no pues siquiera puedes entrar, o vas a entrar y te cuesta pillar ola porque reduciste tabla, partes de cero.
Me interesaba saber cuál es el modelo que nos iba a presentar el día de hoy y poder conocerlo en aspectos técnicos. Bueno, la verdad que el modelo de tabla que traigo hoy es un modelo increíble de la marca JS. Por eso voy con JS y JS acá. Eh, Porque una tabla para uso diario, una tabla más estrechita. Pero voy a explicar los pros y los contras de que la gente puede estar pensando en comprarse en esa tabla. Y vamos a hablar del modelo Zero Gravity. ¿Por qué se llama Zero Gravity? Porque esa tabla tiene algo increíble. Tiene un single cóncavo, un doble cóncavo. Vamos a explicar los rails. Viene de la Monster, de una tabla High Performer, pero una tabla diseñada para todos los días entre 2 a 6 foot. Y lo bueno que esa tabla es increíble. Tiene bastante más volumen y se le llama a una tabla que es para cada día, se le llama Groveler. Y lo vamos a explicar por qué se llama Groveler, a qué sirven los cóncavos, los cantos, las colas. Todo vamos a explicar hoy en Mental Surf. Try to hold her hand. She walks right through me. I fell in love with a girl. Then I stare at the ceiling. I get tangled in the sheets. She tastes like snow. Bueno, Legend, seguimos con el programa, vamos a hablar de una tabla increíble por Rodrigo. Les traigo aquí la Zero Gravity y me voy a preguntar por qué se llama Zero Gravity. La verdad es que esta tabla está diseñada desde la cintura por la cabeza, compadre. Es una tabla rica para remar, tiene bastante volumen y la verdad que viene del modelo de la Monster, de un High Performer. Pero lo que le ha hecho Jason es algo espectacular. Así que, ¿tú sabes lo que es un Groveler o no, Rodrigo? Bueno, algo me hago la idea. He escuchado que para tablas que funcionan en condiciones más o menos para todos los días, le dicen. Pero Claro. no tan técnicamente tengo conocimiento sobre eso. Claro, porque antiguamente estaban las tablas que son las Performer y High Performer, ¿cachai? Pero ahora han hecho una tabla que se llama Groveler. La sensación de Groveler es porque varias marcas ya le han colocado mucho más volumen en la parte aquí. Mira, aquí se ve el mouse ahí o no, la tabla. Sí. Aquí le han colocado mucho más volumen, más litraje, cosa que la flotabilidad al remar sea mucho mejor y te incremente la remada. Por eso se llaman Groveler y terminan con los cantos más afiladitos, ¿cachai? Y lo bueno de esta tabla, perrito, es que tiene un rocker medio, ¿cachai? Sigue conservando aquí el outline de la tabla, igual que casi un High Performance, un poquitito más ancho, ¿cachai? Porque es por una ola que no tenga mucha fuerza de la cintura, por la cabeza pasado como máximo. Entonces, y también le ha agregado aquí en la parte al medio un poquito más ancha, ¿cachai? Y ya la cola también más reducida, que te lo voy explicando dentro del programa, que vendría siendo un round squash. ¿Por qué estoy hablando de este modelo, Rodrigo? Porque son las tablas que está la gente comprándose al hacer la transición. Y ahí es donde está el problema real ahora en el surfing, que ahora vemos las playas plagadas, gente lleno, buenos flotando con este tipo de tablas sin nivel, porque ellos creen que porque vienen de un evolutivo ya están listos, preparados para este tipo de tablas, pero no. Este no es el modelo ideal, por eso estoy hablando de este modelo en particular, porque es la que la gente se traspasa directamente a este modelo. Entonces, aquí, Rodrigo, voy a explicar el concepto de esta tabla para que la gente vaya entendiendo y lo vayamos analizando en proporción. Mira, aquí esta tabla, Rodrigo, bueno, si la vamos viendo, tiene un rocker medio, ¿cachai? Aquí está el tail y aquí está el nose. ¿Por qué? Porque no puede tener tanto rocker, porque es una tabla que está diseñada por una ola que no tenga tanta fuerza de la cintura hasta la cabeza, y cuando esté con fuerza la tabla sigue funcionando bien, ¿vale?
Pero sigue, es más anchita, lo único que le ha hecho Jason, la ha conservado el nose, ¿cachai? Más estrechito y la cola, para que te dé ese toque más high performer. Pues se llama Growler, entre Growler Performer y High Performer, porque es como una Claro. aleación entre dos tablas y una, ¿vale? Para que se te vaya dando una idea. Y es una tabla más técnica porque tiene un single cóncavo, compadre. Ese single cóncavo hace que la tabla no vaya sobre la superficie del agua. Y eso va a generar más velocidad. Por el single cóncavo te va a generar más velocidad la tabla. Pero por ende es una tabla muy técnica porque hay que surfearla más riel tu riel. ¿Cachai? Después va terminando en un doble cóncavo que lo vamos a ir explicando en proceso. Entonces, por eso que la gente se estanca y no progresa en este tipo de tabla. Y tenéis que entender, Rodrigo, que si venís de un evolutivo de 40 litros y te pasáis esta tabla que va a tener a lo mejor un 6.0, por darte un ejemplo, 31, 32 litros como mucho, y si venís de 40 litros vamos a bajar 8 litrajes. Pero el litraje va a depender del peso y de la habilidad que tan bueno sea remando. Entonces, pues eso es una variable. Ahí está el cagazo. El weón el paquete máximo o el paquetín, ¿cachai? Hace 3 meses sur, ya cree que porque coge ola se compra esta tabla, Claro. compadre, y la caga. Una tabla más estrecha, más técnica, menos volumen, no coge ola, se frustra, suelta la tabla, deja la caga en el agua, como lo hablamos anteriormente en el otro programa. Y aquí está el problema real, ¿cachai o no? Claro, y si pudiéramos explicar un poco las características de esta tabla como el nose y el tail. Claro, aquí te das cuenta que el tail tiene un más rocket, más levantadita, cosa que si la ola, como está diseñada de la cintura a la cabeza o por el pecho para arriba, máximo por se pone más tubera, la tabla aguanta porque el tail y el rocket en el nose se va a adaptar a la dimensión y a la forma de la ola. Claro. Bueno, y ahí Como un tipo el tail plano. es un round squash. Es un round squash. Mira, aquí te lo muestro aquí, compadre. Justo donde está la parte aquí del fin box, donde está la esquilla. Aquí tiene un reducido el tail a muerte. Y aquí podéis ver que es casi squash. Es un round redondo y aquí un pelín squash. Esto. Entonces, al tener este tipo de tail la tabla y el nose reducido también, al tener el nose más reducido la tabla gira mucho más rápido, también por la cola que la hace más reactiva, ¿cachai? Porque es más estrecha, se va a formar bien en una ola más tubera, es más ancha aquí al medio, tiene más volumen en la parte del pecho, como lo comenté, y al tener un single cóncavo, terminando en un doble cóncavo en el tail, justo está aquí el mouse hacia abajo, la tabla al estar sobre la superficie del agua, ¿cachai? El agua va a entrar por toda esta sección en un single cóncavo, ¿vale? Y se va a dispersar en el doble cóncavo. Entonces, la tabla no genera fricción, va sobre la superficie del agua con el single cóncavo, genera más velocidad y el agua se disperse por estos dos sectores, desde aquí para allá, así, ¿cachai? ¿No? Entra el agua directo y se esparce en dos. Se dispersa por entre medio aquí de las quillas, ¿cachai? ¿No? Entonces eso hace que la tabla fluya, sea mucho más fácil maniobrarla por ese doble cóncavo que te separa la salida del agua. La entrada entra por el single y sale por la salida de las quillas en un doble cóncavo. Eso hace que la fluidez de la tabla genere más velocidad, vaya mucho más controlado, e incluso cuando la ola se coloca con un poquito más de tamaño, la tabla tiene un buen agarre. Y la tabla es difícil porque es más single cóncavo, más real to real, ¿cachai? Y aquí, cuando nos devolvemos acá a la tabla en particular, aquí esta parte aquí que llamamos los cantos, los rails, son mediano a rebajados. O sea, una tabla que va a entrar a la pared de la ola, pero va a escupir rápido, no se va a clavar completa. Así que hablamos como un high performance, que es más como una galleta, súper afilado los cantos. Este tiene afilado, pero tiene más volumen, es como esto, ¿cachai? Gordito acá y afilado acá. ¿Me explico? Claro. ¿No? Entonces la tabla penetra el canto y sale rápido. Clávalo justo para la ola que está diseñada. Esta tabla está diseñada por una ola particular. Cintura por la cabeza. Máximo, 2 metritos. Perfecto. Bueno, y en ese sentido sobre los cantos, ¿cómo debería ser la sensación para
para el que está corriendo con esa tabla? Una tabla súper reactiva, una tabla súper maniobrable, tiene anchita, flota bien, ¿cachai? Gira muy rápido, porque el que ya tiene experiencia quiere una tabla súper skater, ¿cachai? Para pegar maniobras más radicales. Son tablas que son para pegar maniobras, no son tablas para correrle recto o para pegar giros más suaves. Si quieres pegar giros más suaves, lo puedes hacer, pero al tener ya el nose más estrecho, con un poquito más de rocker, eso hace que la tabla sea súper agresiva. Una tabla, estamos hablando de un performer, un surf más performance, ¿cachai, no? Claro. Claro, entonces vamos a una playa en Chile, pues, weón, que tiene secciones tuberas, secciones limpias, pegar maniobras. Esta vendría a ser una tabla ideal, una tabla para cada día, por eso se llama Growler, una tabla para uso diario. Ojo, no entras con esta tabla si la ola es mala. Si la ola está debajo de la cintura, te va a costar mucho, ¿me entendió, no? No porque Claro. diga que es de la cintura por la cabeza, esa tabla me va a funcionar bien. No, esta tabla hay que saber generar la velocidad también, hay que tener nivel para surfear la más real to real, para poder sacar su mayor rendimiento, pegar buenos giros y pasarlo bien. Y que la ola tenga un recorrido decente, no una ola que te va a ir remando, que lo cae de pie y se cae. O sea, hay que tener en cuenta que es muy importante ir en olas buenas, ¿me entendió, no? Porque aquí estamos hablando de una tabla, un 511 que con 30 litros, punto 2. Si esta tabla fuera un high performer, tendría en 511 por lo menos entre 26 y 27 litros. ¿Vale? Y aquí podemos ver la dimensión 511, 19, un medio, eso es la anchura. Y cuando hablamos de un 2, 7, 16, es el grosor, el pan que Claro. le llamamos, la flotabilidad que te da en la tabla. ¿Cachai, no? Entonces, ahí podéis ver que tengo una 511 con 30.2 litros y tengo una 511 con 31 litros. El litraje de tu tabla va a validar dependiendo el peso, pero ojo, dependiendo muchísimo de la remada que tengas y el traje que estás usando también, porque eso también te va a incrementar un peso extra. Y también hay que tener mucho cuidado, si hay un 5.4 o un 4.3, ¿vale? ¿Algún modelo de quillas que tú usarías en la tabla? Sí, mira, el modelo de quilla va a determinar muchísimo la potencia de la ola que hay para ver qué material de quilla voy a usar, una más flexible o una más rígida, pero en particular en esta tabla yo iría con quillas que tengan un buen flex. Ahora, el modelo de las quillas va a determinar tu estilo de surf que andáis buscando. Porque si hablamos de NFCS, el modelo Carver, son quillas que te va a dar un control absoluto, va a generar velocidad, pero va a ser para giros mucho más amplios, para pegar giros más verticales, más cerrados. Se puede, pero tienes que ser un muy buen surfista estilo Mick Fanny para poder colocarla vertical. Por eso que los diferentes modelos de quillas te va a determinar muchísimo cómo va a ser el estilo de surf que andáis buscando. Giros más verticales, giros más potentes, giros con más velocidad. ¿Qué quilla es la ideal? Y ahí vamos a ver qué modelo. Está las Carver, las Reactor. Las Reactor son quillas que para esta tabla no la usaría mucho, porque si estamos hablando de una ola de la cintura por el pecho, sí, pero no era con mucha fuerza. Si la ola está del pecho un poquito pasada por la cabeza, la Reactor te va a ayudar bastante a que la tabla gire muchísimo más rápido y quede más suelta. Pero esas quillas no son para generar velocidad, ¿cachai? Ya cuando hablemos de las quillas, la gente va a ir entendiendo. Y también tenemos Claro, o sea, hay anunciar que vamos a hacer igual un programa hablando exclusivamente de las quillas, igual para que la gente Es que pueda es informarse importantísimo. bien sobre los distintos modelos y cómo funcionan. Claro, porque cuando la ola es más potente, usamos quillas más rígidas, ¿cachai? Pero para esta tabla en particular, unas quillas, las PC, ¿cachai? De carbono, el tener ese pequeño flex a una ola sin potencia, al pegar un giro, la quilla va a flexar, y cuando va terminando la rotación del giro, la quilla vuelve a su posición original y te pega el whip, que se llama en inglés. Tiene un buen whip y la tabla gira más rápido y no pierde potencia y no pierde giro. Y la tabla continúa y vas terminando la maniobra completa. Si vas con quilla rígida, no va a tener ese flex. Ese flex, a lo mejor vas a hacer la maniobra, pero va a ser muy forzada. En cambio, con una quilla, con una ola con menos fuerza, ese flex, el giro se va a ver mucho más natural y la tabla va a fluir a un 100%. ¿Me explico? Mira, una tabla exquisita,
para todo tipo de condiciones de ola, máximo por la cabeza, una tabla que te va a funcionar increíble, testeada por los mejores surfistas del mundo, que es lo más importante, y una tabla exquisita, compadre. Pero, por favor, la gente que no tiene nivel para esta tabla, no se la compren porque los va a hacer pasar un mal rato, malgastar dinero. Esta es una tabla para un surfista que ya tiene un nivel principiante avanzado, casi intermedio. Claro. Bueno, ahí también pueden hacer sus respectivas mentorías con Pablo y también mencionar que vamos a estar haciendo un programa semanal hablando sobre tabla, hablando sobre problemas que pasan también en las elecciones de tabla y bueno, la idea es que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales, se suscriban si es que no lo han hecho y puedan ir siguiendo este programa porque vamos a ser constantes, vamos a estar trayendo toda la información para que ustedes puedan estar informados. Y bueno, también yo mismo voy a ir aprendiendo mucho de tablas con este programa, ir conociendo los distintos modelos, ir conociendo también cómo funcionan las guías y bueno, un montón de variedades y un mundo ahí donde tú te manejas más, Pablo. Y te digo una cosa, Rodrigo, es que este no es un programa, esto es una cátedra en tabla de surf que estamos dando una información épica. Ahora, este mismo modelo también la tenía en Round Tail, con cola redonda. Y aquí está algo súper importante. Hay veces que la ola está desde la cintura, por la cabeza está tubera. Obviamente que me voy con un round tail, pues perro. Porque ese round tail se va a hacer la tabla más reactiva, mucho más rápido y se va a comportar 10 veces mejor en una ola más tubera. Porque ese round tail está diseñado para una ola tubera y lo mejor si quieres un backside, vas de espalda, te vas a facilitar mucho más, colocar la tabla mucho más vertical, más reactiva y te acomoda mucho más si vas de espalda. O sea, que un punto muy importante. Claro, o sea, solo por la cola, con el squash tail pasamos de que la tabla va bien, con el round tail se podría decir que vas a correr excelente. La tabla va a ir mucho mejor si la ola está más tubera, más hueca. Porque piensa que cuando la ola está más tubera, el shape de la tabla se va a adaptar al shape de la ola, a la curvatura. Por eso que el round tail está diseñado para tubo. Pero ojo, la gente tiene un problema gordo, porque ven que la tabla tiene un round tail, casi pintail, y se meten en ola arriba de 2 metros y la tabla no le funciona, le derrapa, no agarra bien, por el problema del single cóncavo, que tú tienes el vídeo del programa anterior que lo explica muy bien en inglés y yo lo explico en español con Jason. Because it's all about the lift. You know, the single concaves, it's really, especially it's more the depth, not so that like the single double or the singles. The deep ones, they sit up on top of the water. Exactly. You know? So when the waves have got pushed, you're going to sit up on top of the water. The rails won't engage and they won't sink in. So then you've got all this weirdness. Like a twitchy. So then when when the waves are powerful, then we want less concave, so the board sits down in the water, and then it's got the nice drive and that. De eso lo explico muchas veces, Legend, que las tablas high performance cuando tienen un single cóncavo más pronunciado no puedes ir con olas muy potentes porque la tabla sube mucho sobre la superficie de la ola. And then another thing, Jason, a lot of people they don't understand properly the low rail. So low rail keep you board more over the surf, more close on, yeah. So the lower the rail, especially, it's more about the speed that you're going. So the higher the speed, the lower the rail. You know, so that's when you have the ability to bury the rail nicely because you got so much push. The bigger rail, the bigger rounder rail, when it's small and its wave shape's flat, like even today, that bigger rail sits on top of the water and just is nice. Yeah, because people confuse golf with high performance always with 3 foot, 4 foot maximum in the way when there's not enough power. Yeah. You go too deep when you carving the board, lost speed. Yeah. So Legend, no lo digo yo, lo dice él. Low rail, powerful way, medium rail, software. Yep. Exactly. 100%. 100%. And then now this have a lot of denser volume here on the chest to increase the paddling. Yep. Yeah, so the thickness is all sort of concentrated under the chest. We do move with Jack. We do have a little bit more foam forward because you obviously got the airs and the stuff, bigger area to land. A bit more, more forgiving. Bueno, ya con esto vamos cerrando este programa donde pudimos conocer la Zero Gravity de JS. Así que, bueno, Pablo, si hay algo más que quieras agregar ahí. Que la pueden comprar en el Rugo Surf Shop, tan simple.
Perfecto, ¿y algún adelanto para los próximos programas que se vienen aquí entre Mental Surf y Escena Surfera? Oye, haremos 1 o 2 programas semanales, dependiendo de la cantidad de gente que se suscriba. Bueno, nos hay que ver comente. claro, cómo se motiva la gente ahí. Vamos a ver si sacamos 1 o 2 programas semanales, pero el tema es que aquí vamos a ser constantes. Y bueno, al igual que en el surf hay que ser constante, ¿no? Y vamos a estar ahí trayendo toda la información sobre tablas, cómo funcionan las tablas y informar lo mejor posible a todos nuestros seguidores. Porque lamentablemente las tablas están carísimas y si te compráis esta tabla, la usáis, jamás la vais a poder vender al mismo precio que la compraste, vais a perder dinero y al final tu surfing nunca va a progresar. Así que vamos a dar gracias a T-Wax, a Chris Cabeza, CGS y al Ruco Surf Shop. Así que, Legend, por favor suscríbete al programa porque en Mental Surf y Escena Surfera es un complemento 100% en cultura de surf. Cabrones.